Zayat Ibáñez, Mano a Mano, un podcast sobre política y economía argentina. Mano a Mano, episodio número 19, primero del 2024. 24. Ibáñez, Zayat Ibáñez. ¿Cómo le va, señor? Muy bien. Una cuestión, un reclamo que Una sola. escuché de un oyente. No lo digan solo al final, sino también al comienzo de qué es lo que tiene que hacer toda esta comunidad mano a manera. Bueno, muy bien. Que entren las aplicaciones, pongan seguir, así les avisa cuando sale el episodio. Encima de estos días con mucho ruido y mucha cosa pueden salir episodios de emergencia. Estar al tanto de eso, entonces las aplicaciones te notifican cuando hay un nuevo episodio, donde además pueden calificar, en algunos casos como Spotify, o incluso en otros lados pueden comentar, dejar sugerencias, pedir temas y demás. Simplemente para decirles, estamos 2 de enero, estamos acá, sí. Acá. Como Firme. como muchos que tenían previsto irse de vacaciones y dijeron, no, che, pará, vamos a votar. Vamos a ver. Muchísimo. Yo no sé cómo va a terminar la temporada, no lo sé. Dale, pero Tengo la sensación de que va a terminar siendo menos mala que lo que se supone, por las indicaciones de que no hay reservas tomadas en febrero, que se bajaron reservas. Porque tengo la sensación que todo eso es ahorro preventivo. Es todo decir, che, no me voy a gastar. Viste que en la costa estás con una familia o con 2 pibes y tu mujer. un pancho 5.000 pesos. Bueno, no sé. No sé, $100 promedio, un lugar para alojarte, digamos, por día. ¿Ya se dolarizó? Para tener una referencia, porque sos un hombre que maneja bien las finanzas. Entonces, yo supongo que mucha gente está diciendo, che, pará, no sé qué carajo va a pasar con mi comercio, con mi laburo, no sé qué va a pasar, entonces no me voy a gastar. Y van a vender menos, que no saben, yo le digo. Está bien, me refiero que hay una especie de ahorro preventivo, de decir, claro. no me voy a poner con un gasto que me va a salir irme de vacaciones, qué sé yo, $1.400, $1.500, que no sé qué va a pasar. ¿Puedo ser antipático en el análisis de lo que siempre es de la temporada? Sí. La temporada, en general, salvo en años que son muy, muy dramáticos, como el 2001, no te define la temperatura, ni política, ni económica, ni de tendencia. Simplemente esto. Sí. Es un mismo núcleo que puede un poco más, un poco menos veranear en Argentina, un poco más, un poco menos veranear afuera. Si vos agarrás y decís, la temporada anterior, 2000, que sería 2023, fue un boom espectacular. Y cambió algo el clima político, económico con Alberto Fernández. 2022. Está bien. Vos decís el impacto anímico, climático, político de una buena. No, lo que sí es un reflejo. Pero no, porque muchos los analizan, incluso si querés, ahora la oposición. Entonces, es terrible y va a ser malísima la temporada. Esto lo que muestra que el ajuste de Milei, etcétera, etcétera. Y por otro lado, o si no es tan mala, como decís, Milei, los de Milei, los mileístas van a decir, no, vieron que no, el ajuste sirve para y vamos a ser todos felices. Claro. Yo les quiero decir, ni una cosa ni la otra. Y no te define nada. No te define nada climáticamente, sí te define estimaciones o sí te define proyecciones, cómo encarás vos el año. Lo que yo digo que hay mucho, para mí, mucho ahorro preventivo, decir, che, no voy a hacer esta guita porque no sé qué carajo va a pasar. Y lo linkeo un poco, estuve siguiendo el fin de semana muchos estudios de opinión y sondeos climáticos y demás sobre cómo está la percepción de la gente respecto a Milei. Como siempre, las encuestas muestran matices, algunos dicen que ha bajado el acompañamiento, otros dicen que se mantiene igual. Hay un dato particular que a mí me parece muy interesante, que lo aporta Hugo Aime, que dice, habitualmente cuando alguien gana una elección, esa es la clave, rápidamente tiene un porcentaje de gente que no lo votó y que lo va a acompañar porque tiene expectativa. Eso no ocurrió. Exacto. Y Federico, es muy bueno ese dato, es muy buena la mirada esa. Después me decís, Aurelio, es muy importante ese punto, porque todos, Macri, Cristina, todos crecieron, y es lo obvio, tenés una expectativa. Que no aparezca esa expectativa en lo que sería la luna de miel
de todo gobierno acá y en cualquier parte del mundo que gana en las elecciones y además la gana en un balotaje con el 56%. No fue el 50,5, no fue 50,5 contra el 49,5. O sea, fue una distancia casi de 10 puntos. Que no haya podido sumar es por lo menos una señal de atención, pensándolo que es teóricamente en el mejor momento. Teóricamente en el mejor momento, que es la luna de miel. Después hay que ver si la recupera. Te agrego lo de Aurelio, porque está atado con esto, porque Aurelio dice que el número se mantiene estable, el número de apoyo, los números similares a lo que fue el balotaje, pero lo que había registrado inicialmente era un porcentaje que no lo había votado, que estaba en una posición de neutralidad, expectante, como diciendo, vamos a darle un crédito a ver qué pasa. No lo voté, por eso no tenía mucha confianza, pero no lo voté, pero digo, bueno, acá gana, vamos a ver qué pasa con este tipo, entonces se replegaba y tenía una posición expectante. Bueno, ese universo, según las mediciones de Aurelio, migró a la negatividad. En poco tiempo migró, aquello que dice, bueno, está bien, pero la gente lo votó, que gane, digamos, los primeros 10 días. Migró a la negatividad y eso también es un dato para ver los climas, digamos, lo pongo en los dos lados. No creció más allá del universo del que lo votó en el balotaje y aquella gente que siempre hay un universo volátil en el medio que es opcional, sobre todo en un balotaje, y dijo, bueno, está bien, vamos a darle un crédito a ver qué pasa. Cómo avanza el gobierno. Bueno, ese sector rápidamente fue hacia la imagen negativa, pero el dato para mí sigue siendo novedoso y lo linkeo con lo que se viene en el Congreso, que la gran pregunta son los plazos, las gran preguntas son aún o sobre todo en los votantes de Milei, que claramente se reparten en dos bloques. Los votantes de Milei originales y los votantes heredados que vienen del PRO tienen comportamientos distintos, coinciden en cosas globales, pero tienen comportamientos distintos. Y un comportamiento muy distinto que lo detecta un informe que está en la mesa política de Patricia Bullrich, es que entre los votantes de Patricia Bullrich, el tiempo de espera para que dé respuesta a Javier Milei es más bajo que en el votante de Milei. Ajá. Digamos, el votante que llegó de Bullrich, el que en la general votó a Juntos por el Cambio, pide que da un plazo de 6 meses para que Milei dé respuesta respecto a inflación, mientras que el votante de Milei da 45 años. Da entre 6 y 12 y algunos, un porcentaje importante, eso le da directamente todo el mandato. ¿Te puedo hacer una consulta a pie de página vinculado con esto del vínculo con el electorado y de tratar de generar empatía? ¿Qué pensás, o si lo hablaste o nada, o simplemente pensemos juntos? ¿Cómo es esto de hacer cadenas nacional leyendo casi sin mirar a cámara? Cuando en el mundo, ya digamos, en última instancia tenés un teleprompter y vos te estás comunicando. No me sorprende, porque en el debate fue igual. Claro, bueno, pero te genera, me parece, una situación, por ahí hoy no, pero mucha de distancia, poca empatía, digamos, no le está hablando a la gente. Puede ser en el debate. ¿Te acordás? Lentes leía en el debate de la general, no en el debate del balotaje, que era sin apuntes. No quiero irme al extremo a creer que todo está perfectamente planificado y tiene un sentido, pero yo creo que, como vengo insistiendo con la cuestión de que es un actor no convencional, en ese mismo fenómeno hay cosas que en este momento todavía pasan. No genera ruido. Obvio. Yo no digo que genera ruido, yo lo estoy simplemente analizando para adelante, es lo que nosotros hacemos. Que dentro de 6 meses, cuando todos se estén analizando, diciendo, cuando habla, no mira a la gente, acuérdense que el 2 de enero, el 24, lo hablamos acá mano a mano. Yo comparto eso, me da la impresión que como todos somos bilardistas o resultadistas, si dentro de 6 meses está todo prendido fuego, va a haber un montón de argumentos hacia atrás y ¿cómo no iba a pasar esto si el tipo hizo tal y tal y tal y tal cosa? Ahora también
Digo que en ese plano, como estás en una situación eventual donde todo, de alguna manera, se perdona. ¿Te acuerdas que yo en un momento te decía que estaba esa sensación que parecía que todo lo que hacía se veía como cierta genialidad? Bueno, yo creo que en otro contexto tampoco hubiese sido... No, pero o sea, lo más simpático, el acting que hace con la novia en Mar del Plata, digamos. Entonces, ¿qué novia? Con Fátima, digamos. Con Fátima, sí. Entonces también todo eso forma parte del mismo contexto. Sí, bien, lo analizo desde ese lugar, no en términos personales. No, pero ahora te lo llevo a la política, porque creo que también es un síntoma, y que vos estabas hablando vinculado con el tema del Congreso, que incluso hasta propios legisladores de La Libertad Avanza hablan de la carencia de diálogo, una carencia de vinculación con lo que significa... Sí, no te digo la negociación pensada como tranza, sino la negociación básica de conformar comisiones. La conversación. La conversación, de generar comisiones, de diálogo, qué cosas cambiamos, qué cosas no cambiamos, podemos hacer esto, podemos hacer lo otro, cómo conseguimos mayoría. No sé, me parece que habla, digamos, de esa carencia. Esta semana debería haber señales al respecto de esto que vos decís. Cuando yo te planteaba que para mí la gran pregunta eran los plazos, los tiempos, de que el votante de Milei sobre todo está dispuesto a hacer un sacrificio para esperar respuestas, en buena medida también por el fervor del punto inicial, quizá hay alguna otra lógica táctica también interesante para explorar, es la doctrina del shock, todo ahora, todo rápido, todo en el tumulto. También tiene que ver con eso, porque necesita algunas cuestiones Milei para que eventualmente, ocurra o no ocurra, su plan conceptualmente tenga algunas acciones para poder llevar adelante determinadas cuestiones. Por eso digo la velocidad del Congreso, y por eso también digo que va a haber dos novedades que yo los voy a poner en dos nombres. El primer nombre es Pose, Nicolás Pose, el jefe de gabinete, que la semana pasada recibió muchas llamadas, muchos sondeos, muchas consultas, muchos comentarios de hombres de negocio que le llevan el mensaje de que tiene que abrir un canal con la política para evitar que todo el megaproyecto de Milei entre en una deriva sin destino. Bueno, un poco lo que te comentábamos antes. Claro, tiene que ver con eso. ¿Por qué lo importante para mí es Pose? Porque en teoría ese interlocutor era Guillermo Moreno. Perdón, era Guillermo Francos, no era justamente Guillermo Moreno. Era Guillermo Francos, y por distintos motivos está ocurriendo que Guillermo Francos no resulta ser o no parece ser lo eficaz que quiere Milei, ni lo suficientemente cercano a Milei para que la conversación política que algunos tienen con Francos llegue a la instancia decisiva, que es el ámbito donde están Javier Milei con su hermana Karina. Algunos ponen a Pose en ese esquema, otros agregan a Santiago Caputo, digamos que fue el que armó la conferencia y el discurso del otro día. Entonces, ese dato me parece determinante para que haya la posibilidad, o por lo menos la convicción, de que efectivamente alguien le está avisando y le está haciendo llegar el mensaje de que es necesaria una negociación. Alguien me decía el otro día, un dirigente con mucha experiencia, me decía, no se dejan ayudar, porque la advertencia es esa: si vas por este camino vas a tener casi inevitablemente, por ahí no es ese, pero un murallón delante. Seguramente no es esa persona. Esas personas yo los identifico. Vos cuando decís no la dejan ayudar, pienso en Pichetto, pienso en Monzó, pienso hasta en Massot, pienso en algún radical que ahí por ahí se me va, porque en un momento podía ser Negri, hoy no sé. Hoy no está Negri. No, bueno, pero el radicalismo tiene un mundo ahí de vínculos. Entonces eso cuando dicen no lo dejan ayudar, flaco, llamame, poneme en la mesa y te saco el proyecto. Esto es lo que quiero decir. O por lo menos déjame explicar cómo funciona
y que hay determinadas dinámicas que requieren una conversación. Es un dato para mí para seguir eso. Y pero falta un segundo nombre. Y el segundo nombre es un personaje mucho más escondido, menos relevante, menor trascendencia. Todavía no tiene cargo, posiblemente tenga cargo en el Congreso, y es Eduardo Lule Menem. ¿Qué? Eduardo Lule Menem es hijo de Munir Menem. Sí, el hermano mayor. El hermano mayor de Carlos Saúl Menem y de Eduardo Menem, el histórico senador. Que ya contamos acá, en algún momento Eduardo Menem estuvo intercediendo en algunas operaciones con Juan Carlos Romero en el Senado para esa mega mayoría que se termina conformando bajo la coordinación, por lo menos simbólica, no sé si política, pero simbólica, de Victoria Villarruel, que hace que el bloque opositor, una mega oposición, se quede con la mayoría del control de las comisiones en el Senado. Un dato no menor, que lo charlamos hace mucho tiempo cuando yo te planteaba, ojo que el peronismo puede tener el problema de ni siquiera tener la capacidad o el poder para bloquear. Porque se armen comisiones. Porque en el Senado es la primera. 33 más aliado, bueno, se terminó conformando enfrente una mayoría de 39 ya la otra vez, y ahora se volvió a aplicar ese mismo criterio para las comisiones. Cristina, ¿no? No sé si la responsabilidad de Cristina, posiblemente hay otras responsabilidades. Habilitar al formoseño para que pueda llegar a ser el presidente provisional del Senado. Sí. Y entonces ahí Isfrán no le gustó que pongan a ese opositor. Hay y entonces se armó ahí termina Bartolomé Abdala, que es un tipo de San Luis, también tenía una interna dentro de la Libertad Avanza, porque le decían, escúchame, le decían a Milei, nosotros ganamos en San Luis, tenemos 2 senadores por San Luis, que venga un jujeño, que también terminó siendo el presidente de bloque, que venga alguien donde vos ganaste la elección, no justamente una de las 4 provincias donde perdiste, que era en el caso de Formosa. Una lógica muy territorial, muy de rosca, muy de valor político, pero que tenía su lógica. Pero se durmió el peronismo ahí. No se durmió el peronismo. Puede haber habido intereses concurrentes porque a Infran no le gustaba lo de Paultroni. Ahora, después hubo otras lógicas que fueron funcionando ahí y que tiene que ver con esto que te digo, que el propio la Libertad Avanza empujaba. Y una interna, que si querés la metemos de manera en diagonal, entre los Milei y Victoria Villarruel. Sí. Victoria Villarruel cree que también Karina Milei estuvo metida detrás de la caída de Paultroni, porque ella estaba bien, estaba conforme con Paultroni como presidente provisional. Le pasa esa factura, y si querés hacemos la diagonal y después la dejamos para otro momento. También hay que ver si esa interna... El otro día alguien me dijo que el mensaje que baja de la gente de Milei es que no hablen con Villarruel porque es una traidora. ¿Así? A ese tono. Pero eso me parece más interesante que todo. Lo dejamos para la próxima. Lo pongo en potencial si querés. Pero que ese es el mensaje no tiene que está derramando en la Libertad Avanza como para decir guarda con Villarruel. No tiene que haber más vicepresidentes. ¿Por qué te lo cito? Porque en estos días, el fin de semana... Pero pará, si me vas a saltar a... Pero vos me estás hablando del segundo. Sí, déjame cerrar el tema Villarruel. No, pero ahí te vas a meter con el tema militar. Bueno, pero lo cerramos brevemente. Pero nos vamos mucho. Bueno, yo después lo vuelvo con lo militar. Yo después te vuelvo con lo militar y Villarruel. Volvamos a Lule Menem. Lule Menem es un tipo que fue secretario privado, hijo de Munir, fue secretario privado de Eduardo Menem en el Senado, fue funcionario de Ángel Massa en La Rioja. Es un tipo con más rodaje, con un rodaje que nadie le reconoce a Martín Menem. Porque Martín Menem, el otro día, recibe unos diputados opositores con los que tiene un poco más de diálogo, y cuando le avisan que hay un protocolo por el cual los ministros tienen que ir al Congreso a explicar en las comisiones, Martín Menem le dice, pero los ministros ni escribieron
la ley ómnibus, ni escribieron el DNU, se lo van a tener que aprender y después explicar porque no participaron. Y también es una señal de lo que ocurre con el gobierno de Javier Milei, porque esos proyectos tuvieron un autor esencial, que fue Sturzenegger, con su grupo de 120 asesores que tenían colaboración, diríamos, de algunas empresas importantes, y después Rodríguez Chirilo, que fue el que venía trabajando con los equipos técnicos con pose de La Libertad Avanza. Entonces, lo que tiene que ver con seguridad, sí trabajó Bullrich. Lo que tiene que ver con reforma política, sí trabajó Franco, pero son dos temas que se metieron luego en un paquete. Entonces dice... Claro, por la parte de Sturzenegger, ¿cómo irías? No, pero Sturzenegger no puede ir en carácter de nada porque no es ministro, no es nada, no es funcionario. Todavía no es funcionario, digamos. Entonces... en esas condiciones, pero ¿qué quiero decir? Más allá de esa particularidad, que Martín Menem no conocía ni siquiera cómo era la dinámica legislativa sobre un proyecto que es medular para la suerte política y económica del gobierno. ¿Y el otro Menem entonces? Y aparece Lule Menem, que posiblemente se convierta en secretario en el Congreso, un secretario parlamentario, político, ¿no? Parlamentario, secretario administrativo. Quizás si es secretario administrativo tiene otro poder de fuego para la negociación. ¿Cómo es? Lule Menem. Eduardo Lule Menem. Es hijo de Munir, no es hijo de Eduardo, que es Eduardo, el ex senador, es el padre sí. de Martín. Y ahí sí le reconocen que es un tipo que tuvo una construcción mucho más sigilosa, fue el tipo que arma algunos acuerdos entre el peronismo y el menemismo del norte del país con La Libertad Avanza, el que arma los partidos de La Libertad Avanza en algunos lugares del norte del país, tiene más rodaje, e incluso el martes lo meten en la reunión de gabinete con Javier Milei. Entonces hay un dato ahí que empiezan a mirar. Si uno lo lee desde ahí... Pero actuaría como puente... Como un coordinador, como alguien que le dé más volumen en la conversación, en la capacidad política a Martín Menem. Pero en la conversación política con sectores de la oposición. Por lo menos un negociador que tenga más fuego para eso, porque evidentemente está faltando. Y lo que viene a partir de ahí... ¿Quién lo trajo? ¿Quién lo acercó? No, él fue de alguna manera el que lo impulsa a Martín Menem, que ya era legislador La Rioja provincial y que fue candidato a gobernador en las elecciones de este año en la provincia, y fue medio un nexo en que jugó en ese vínculo y en ese juego. Lule Menem se siente mucho más cómodo detrás de escena. Incluso dicen que le habían ofrecido un cargo en el gobierno nacional y él había dicho que no porque se sentía más cómodo pivoteando y moviéndose. Obviamente, ¿no? Pero vale para la reafirmación. Javier Milei le tiene confianza, Karina Milei. Tiene relación con Karina Milei porque fue, cuando yo te contaba que tuvo que ver en todo el armado de la estructura partidaria en el norte del país, la que estaba a cargo de esa parte más logística era Karina Milei. Entonces ahora sí, contame lo de Villarruel con los militares. Lo que pasa... ¿O qué es lo que puede pasar? La novedad la novedad objetiva, fáctica, es que ocurre una gran purga, sobre todo en el ejército, que sacan del medio 22 mandos, se tienen que ir para que entre un mando al frente, porque es por edad, ¿no? Claro, sí, por promoción. Isaac, que queda al frente de apellido Isaac, sí, que queda al frente del comando, ¿sí? No del ejército, de todas las fuerzas armadas. Al ascender él a ese cargo, hay 23 generales a retiro pasan a retiro. Sí. ¿Y cómo fue eso? También salen a no retiro es inusual, brigadieres y... Es inusual el volumen. Siempre que viene un nuevo gobierno, busca un militar para producir un cambio y suele haber un pase a retiro. Habitualmente se van los que vienen con el mandato anterior, con el gobierno anterior, y viene la nueva camada. Acá hace un barrido de la camada. Isaac fue en su momento... enviado militar en Washington. Entonces algunos hacen un link con esa cuestión. No sé si es suficiente argumento para decir
para armar algún mensaje referido al alineamiento geopolítico. Pero es un dato para tener, insisto, es un dato para poner sobre la mesa. Lo que aparece ahí, y es lo que genera la presunción de tensión, era un campo donde Victoria Villarruel quería tener mucho protagonismo. Mucho. No pudo poner al ministro porque termina yendo Luis Petri en un acuerdo con Patricia Bullrich. Entonces empieza este interrogante de que Villarruel también es un personaje que los que tienen vínculo con ella en el Senado la ven inquieta, pero firme todavía, como diciendo, esta es una pelea larga, digamos, no crean que yo estoy terminada, yo estoy acá, acepto condiciones, acepto derrota, pero yo estoy esperando mi momento. Esto puede leerse... ¿Qué momento puede tener Villarruel si no es con Milei? Bueno, es difícil. Puede ser sin Milei. Bueno, pero por eso, digamos, si ella dice o deja trascender eso, digamos, la verdad es que... Es un mensaje político, Alfred, para decir... Está bien, pero la verdad, pero si no, Villarruel... La mina... A ver, vayamos todos. No quiero decir esa palabra. Bueno. Villarruel, una dirigente que viene y aparecía como una figura sumamente importante, terminó mucho más licuada de lo que se esperaba dentro del sistema de poder de Milei. Este movimiento que produce el corrimiento de muchos militares, de muchos, sobre todo en el ejército específicamente, tiene eso, porque además aparece un personaje que es un brigadier retirado, Antelo, que se lo vincula con Nicolás Pose, con quien se habría conocido cuando él estaba Antelo en aviación y Pose estaba en la Corporación América de Urnequian, todo lo que tenía que ver... Porque tenía estrecho vínculo con todo lo que pasaba en aeropuertos y por consiguiente... Y Antelo había estado en un programa que en su momento lanza Cristina Kirchner, que se llamaba Fortín 2, que era el escudo de radarización. En el norte. Exactamente. Entonces tenía que ver con eso y de ahí viene una relación que se atribuye con Nicolás Pose. Entonces esos vínculos o esos datos van haciendo que quizá detrás del tema de la purga en el ejército también haya una tensión escondida, latente entre Javier Milei y Victoria Villarruel. Otras versiones dicen que todo el movimiento... Hubo una especie de acuerdo, ¿sí?, entre Pose, Villarruel y Petri, que en realidad Petri per se no tiene mucho volumen, pero como forma parte del dispositivo de Patricia Bullrich, puede haber tenido un pero digamos, involucramiento. Cercanos a Milei, Karina Milei, Javier Milei, Pose, digamos los más cercanos a Milei, ¿piensan que Villarruel es una traidora? No cayó bien en su momento aquel protagonismo muy rápido que quiso tener Villarruel, que por otro lado se lo había dado el propio Milei cuando en una entrevista televisiva dijo que el tema defensa y seguridad iba a ser un área que iba a manejar Villarruel. Después Villarruel empezó a moverse con algunos vínculos propios, autonómicos, incluso hizo como una especie de lanzamiento con un logo, algunos actos como si fuese ridículo, un personaje, claro, como si fuese un dirigente, digamos. Como eso es un error, digamos. Fue un error. Lo que está detrás es la presunción de que también Villarruel tiene buena relación o un diálogo más fluido que lo que le gustaría a Javier Milei con Mauricio Macri. Ah, eso es un dato nuevo, no lo conocía. Tiene que ver con ese vínculo o con ese campo de relaciones que... Macri. Que no me animo a decir si está sobredimensionado o subestimado. A ver, pero digo, son las relaciones. Digamos, pero Mauricio Macri la llamó, está vinculado con ella. Se han visto, han tenido reuniones, han tenido conversaciones, hay contactos seguramente. A Macri Villarruel le cae bien. Digamos, piensa que es un buen cuadro político para realizar toda Sí, a Macri ha sido elogioso de Victoria Villarruel. Posiblemente haya algo más
básico en la conducta de Milei, que sea simplemente creer o entender que la relación de él tiene que ser solo con Macri, que Macri debe tener una relación personalísima sin involucrarse con otros actores del gobierno. ¿Habla y se reúne más de lo que se sabe? No lo sé. ¿Macri con Milei? No, Macri sí. No, con Villarroel no lo sé. Con Milei. Hablan, hay contacto. No hay que perder de vista que también lo público por parte de Mauricio Macri ha sido el dirigente que con más fuerza fuera del dispositivo de la Libertad Avanza ha salido a acompañar medidas de Javier Milei, a pesar de todas las tensiones. Por lo tanto, ahora también, no con el creo, DNU y la ley también. Total, no creo que esa relación con sus vaivenes está... ¿Te animás a decir qué es lo que puede pasar con el DNU? El DNU tiene una dificultad objetiva, que es la siguiente. Para poder tratarse en el Congreso al no estar en el temario de extraordinarias convocado por el presidente de la Nación, debería haber una autoconvocatoria del Congreso, que además requiere una dinámica a través de los presidentes de ambas cámaras. Entonces hay como una dificultad operativa. Bueno, esto en el Congreso. ¿Y en la justicia? En la justicia, yo creo, lo hablamos el otro día, que la Corte se iba a tomar su tiempo. Sí, lo adelantaste vos. Va a ser febrero. No va a ser en febrero. ¿Tampoco en febrero? Tampoco va a ser en febrero. En marzo, con suerte. Después hay velocidades, pero yo insisto, voy con el mismo planteo. Como no creo que en febrero esté suficientemente claro el mapa político para que la Corte tenga una intervención, la Corte lo puede empezar a tratar en febrero, girar al fiscal, al procurador, pedir opiniones. Bueno, pero antes 2 o 3 meses, puede ser tranquilamente 2 o 3 meses. Pero antes tener los fueros que pueden decir. Los fueros sí. Bueno, entonces ahí se suspende la discusión. La discusión que hay con los fueros es si tienen que ser totales o parciales. O, por ejemplo, el fuero laboral, que decide abrir la feria para tratarlo, solo puede poner en pausa las cuestiones que tienen que ver con su fuero, no la totalidad del DNU. Ahí hay una discusión que yo no la tengo clara, pero los que ahora voy la abordan van desde ese lugar. La ley ómnibus sale... Y lo que tiene el DNU, que no es una diferencia menor, si el DNU en marzo, ponele, lo trata el Congreso y lo anula, todo el tiempo que estuvo vigente el DNU, todo lo que ocurrió en esos meses tiene validez legal. ¿Y sí? Ok. Ahora, si la Corte lo declara inconstitucional, hay derechos adquiridos que se pueden eventualmente considerar, pero puede ser que muchas de las acciones retroactivas también sean inconstitucionales. O sea que si la Corte dice que es constitucional... Quiere decir que el valor de la inconstitucionalidad de la ley es más importante que el hecho, porque sería como vos votás una ley, viene otra ley y te la modifica, mientras estuvo vigente la ley, vale. Ahora, si la Corte viene, como hizo por ejemplo con el Consejo de la Magistratura, declara inconstitucional y casi te deroga una ley, vuelve para atrás, ¿sí? Ahí hay cuestiones que tienen que ver, yo me abrazo, porque argumentalmente me parece interesante el planteo que hace Nicolás Massot, cuando él dice que una de las cosas más graves del DNU es el tema de las privatizaciones, que en realidad en el DNU dice pasar de sociedad del Estado a sociedad anónima para las acciones y el mercado y demás. Ese procedimiento, él dice que privatizar con un DNU sería de alguna manera mal privatizar, porque al no tener seguridad jurídica hasta te estaría bajando el precio de la propiedad, digamos. Es como vender un auto con los papeles flojos, digamos. Que otro DNU agarra y te saco la empresa. No, pero que entonces diga, alguien que te venga a comprar una empresa
con un DNU discutido, objetado en la justicia y que el Congreso puede voltear dentro de 2 meses, es un tipo que te dice, che, te vengo a comprar esto a las corridas, vale, garpame esto, acepta esto, sino que conseguiste otro comprador. Por eso la ley Ómnibus avanza, y eso es uno de los argumentos del desguace del DNU y la ley Ómnibus, o los vínculos. La ley Ómnibus incorpora el tema de privatización más específicamente, más profundamente, y puede darle un contenido más sólido, por lo menos jurídicamente, a la idea de privatización. ¿La ley Ómnibus sale o no sale? Y la ley Ómnibus tiene una dificultad similar a la del DNU, que es la cantidad de cuestiones que tiene, y una objeción. Yo creo que al final puede terminar sacando toda la cuestión de delegación de facultades, que es el artículo 1. Sí, todo el capítulo ese. Que es un escándalo, ese artículo 1 de la emergencia es un escándalo. Pero eso es lo que genera más urticaria en el universo del radicalismo, la coalición cívica, el peronismo federal. Es como esa idea de decir, no, bueno, es como la institucionalidad. Entonces, que eso quede afuera, lo que no termino de advertir es cuál es la voluntad última de Javier Milei para renegociar y para aceptar que se le desordene y se convierta en un puñado de leyes la ley Ómnibus, y si en términos políticos se le está demostrando una muñeca, que es haber jugado a fondo, lo que hablábamos en algún momento de no tener ni siquiera diálogo, conversación y negociación con la oposición, y avanzar sobre cuestiones, 5 o 6 cuestiones medulares que él considera determinantes, pero está dispuesto a conceder que le rompa la ley Ómnibus y tomen lo que puede avanzar. Posiblemente no hay que descartar que haya una interpretación, así como hay una tesis que la hemos abordado sobre el mesianismo de Milei, diciendo que tiene que ir por todo y si no va por todo nada sirve, a una interpretación un poco más moderada, es decir, el tipo jugó esta carta para lograr el 50%, y ya el 50% es mucho. Muy bien, Pablo Ibáñez, hemos terminado este episodio, pero quiero prometer algo. Sí. El próximo episodio, ya te pongo el título, para que ¿por qué el plan económico de Milei no va a funcionar? Ah, me encantó. ¿Sabes qué me quedó, además? ¿Qué? El tema de ¿Qué? Del ducado de Luxemburgo. La próxima. Y te iba a contar además lo de China, que también tiene. También te lo voy a contar, pero también averiguame qué es lo que pasa en Olivos para la próxima. A ver si se muda. Sí, ¿cómo va la construcción? Bueno, vos averiguame cuánto pagó. Lo de las habitaciones para los perros. Averiguame cuánto pagó en el Hotel Libertador. Bueno, y cómo cambió comercialmente la situación del Hotel Libertador, que estaban pensando desguazarlo y ahora no. Muy bien, hemos terminado un nuevo episodio, el primero del 2024, el 19 de toda esta campaña de mano a mano. Ibáñez, Sayat Ibáñez. Nos vemos, señor. Sayat Ibáñez, Mano a Mano, un podcast sobre política y economía argentina.